un secreto que vamos a develar juntos antes que termine, pocos minutos antes que termine este mensaje. Las 4 resurrecciones, insisto, comparten un secreto. ¿Estamos listos, gente, sí o no? Muy bien. Tras reflexionar profundamente sobre la inevitabilidad de la muerte, Dante Gebel lleva al público a un tema contemporáneo y urgente, como incluso los cristianos temen a la muerte, a pesar de que predican lo contrario. Para él, esto quedó dolorosamente expuesto durante la pandemia. Dante no se refiere a la muerte como algo abstracto, sino como un hecho irrefutable que todos intentamos ignorar. Incluso en la Iglesia, donde supuestamente debería haber más claridad espiritual sobre el destino final del creyente, persiste un miedo latente. Dante se muestra particularmente impactado por los mensajes que recibía de creyentes en plena crisis sanitaria, personas que decían tener fe, declarar promesas bíblicas, proclamar sanidad y bendición, pero que entraban en pánico absoluto ante la posibilidad de morir. Recordé que también me he estado muriendo desde que empecé a vivir, que entre la cuna y la tumba, entre el útero y el sepulcro, es una cuenta regresiva, un countdown, y que mi nombre también algún día estará grabado en una lápida de granito. Esto, dice él, es una de las grandes contradicciones del cristianismo moderno. Predicamos que el cielo es un lugar mejor, pero no queremos irnos. Menciona que los funerales cristianos están llenos de frases hechas: está en un lugar mejor, ahora descansa en paz, solo se mudó de casa, pero en la práctica, cuando un ser querido enferma, hacemos cadenas de oración para que no se vaya al cielo todavía. Esto revela que el cielo no siempre es visto como el destino deseable y glorioso que predicamos. Nos cuesta aceptar que quizás Dios quiera llevarse a alguien. Incluso después de que una persona muere, se sigue buscando un milagro, como si el verdadero milagro fuera evitar lo inevitable. Con humor negro pero claridad teológica, Dante ironiza sobre esto. Decimos que el cielo es lo mejor, pero cuando Dios se lleva a alguien, lo cuestionamos. Y luego añade con sarcasmo: queremos que se quede un poco más, a aguantar con nosotros. Este conflicto entre lo que se predica y lo que realmente se cree lo lleva a una reflexión sobre la fragilidad de la fe. Dante afirma que la pandemia no solo puso a prueba la salud del mundo, sino también la solidez de la teología cristiana. Muchos creyentes, al ver que un pastor o un ser amado moría, entraban en crisis espiritual porque, según ellos, eso no debía pasar si estaban en el camino correcto. Sin embargo, Gebel recuerda que la muerte no es castigo ni derrota para el creyente. Es simplemente el paso final hacia la eternidad con Dios. Entonces, por años dijimos, para el cristiano la muerte es simplemente un cambio de domicilio. Se dice mucho en los funerales. Es un cambio de domicilio. Bueno, pero nos desespera la mudanza. Predicamos, el cielo es un lugar mejor, lo decimos siempre, queremos ir al cielo, pero siempre hacemos cadenas de oración para que este enfermo no se vaya a ese lugar mejor, que se quede acá y se la aguante con el resto. La Escritura misma establece en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay escape, no hay reencarnación, no hay error, todos vamos a cruzar ese río azul. El pastor también reflexiona sobre cómo culturalmente hemos hecho de la muerte un tabú. Incluso en los servicios funerarios, dice, la gente no sabe cómo comportarse, algunos se ríen nerviosamente, otros no saben qué decir, y muchos prefieren evitar estos momentos lo más posible. Ay, se lo ve tan en paz, que te dan ganas de decir, ¿dónde viste un muerto nervioso? Se nos adelantó, dice la suegra, vaya suegra, alcáncelo, por ahí lo... No sea bruto, yerno, lo que quiero decir es que la semana pasada hablé con él. ¿Y dónde está el milagro? Preocúpese si habla con él la semana que viene. Pero Jesús, en contraste, nunca se mantuvo al margen de un funeral. Jesús, como Dios hecho hombre, no soportaba ver a sus hijos sometidos por la muerte. Su reacción frente a ella no era de resignación, sino de acción. Así lo demuestran las múltiples ocasiones en que interrumpió la muerte con milagros de resurrección. Pero antes de desarrollar esos episodios, que Dante llama la serie de Netflix divina, se toma este momento para resaltar algo más profundo. El cristiano no debería temer a la muerte, pero si le teme, es porque aún no ha entendido el poder de la resurrección. En esta parte de su mensaje, Dante hace una fuerte crítica, aunque envuelta en humor y empatía, a una espiritualidad superficial que no está preparada para morir, aunque se pase la vida hablando del cielo. Gritando que acaba de toparse con la muerte, la cual lo había amenazado. Entonces le suplica a su amo que le dé un caballo muy veloz a fin de que pueda escaparse a Teherán, que era un sitio lejano. Y el amo accede.
Y más tarde el amo se encuentra con la muerte y le pregunta, ¿por qué has osado amenazar a mi sirviente? Y la muerte le dice, yo no lo amenacé, solo me sorprendí al encontrarlo aquí, cuando en realidad tenemos una cita esta tarde en Teherán. Entonces, es imposible eludir a la cita. Dante nos sumerge en una escena profundamente conmovedora y cinematográfica. Una madre viuda, sin familia, sin fe, sin lágrimas. Solo queda su mirada clavada en el ataúd que lleva el cuerpo de su único hijo. La tristeza ha dejado de ser llorada y ahora solo se expresa con rabia. Esta madre ya no reza ni espera, simplemente camina, seca de fe, seca de alma. Describe con maestría dos multitudes que se cruzan, una que sigue a Jesús, llena de expectativa y vida, otra, la del funeral, consumida por el dolor. El contraste es dramático. Los discípulos se callan, incluso ellos, que venían con alegría, sienten el peso del momento. Todos han asistido a funerales. Todos han tenido la certeza incómoda de que un día también serán el cuerpo en el ataúd. Entonces ocurre algo inusual, Jesús se detiene frente al féretro. Interrumpe el paso del cortejo. Nadie sabe quién es. La madre lo mira con recelo. Jesús se dirige a ella con una frase provocadora. Mujer, no llores. Gebel enfatiza lo absurdo de esta frase desde una perspectiva humana. ¿Cómo decirle eso a alguien que lo ha perdido todo? ¿Quién se atreve a pedirle a una madre que no llore por su hijo muerto? Pero Jesús no es solo un hombre más. En lugar de palabras huecas o un gesto simbólico, toca el féretro y dice. Uno dice, joven, a ti te digo levántate. Y entonces se incorporó y el que había muerto comenzó a hablar. Y el joven se sienta. Se incorpora. Empieza a hablar. El escándalo, la conmoción, la incredulidad se apoderan de todos. Lo que era un funeral se transforma en una fiesta. Dante, con su característico humor, dice. Imagínate que estás velando a alguien y de pronto te pide un café. La multitud estalla en gritos y vítores. Jesús devuelve el hijo a su madre. Y, mientras tanto, les guiña el ojo a sus discípulos como diciendo. ¿Ven? Les dije que no hay nada que temer. La imagen es potente, ¿verdad? Un funeral interrumpido por un levántate. Suena a guión de Hollywood, pero es la pura verdad evangélica, aderezada con la salsa teológica de Dante. Claro, podemos ponernos cínicos y decir, va, un milagro más. Pan y circo para las masas. Pero pensemos en la madre. Esa mujer que arrastraba su existencia por inercia, sin más futuro que la tumba. La fe, para ella, era un concepto tan lejano como Marte. El consuelo, una burla cruel. Y de repente, ¡pum!, la vida le explota en la cara. El dolor se transforma en asombro, la rabia en gratitud. El ataúd, que era el símbolo de su derrota, se convierte en una plataforma de lanzamiento hacia la esperanza. Es que ahí está la clave. No es solo que Jesús resucitó al muchacho. Es que le devolvió la vida a la madre. La sacó del pozo de la desesperación y le mostró que, incluso en el momento más oscuro, siempre hay una rendija por donde puede colarse la luz. Y a nosotros, los discípulos modernos, nos deja pensando. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados frente al dolor ajeno, ofreciendo condolencias vacías o tratando de racionalizar lo inexplicable? ¿Cuántas veces hemos preferido mirar para otro lado, sintiéndonos incómodos ante la cruda realidad de la muerte? Jesús nos desafía a ir más allá, a no conformarnos con las palabras bonitas, a atrevernos a creer en lo imposible. A tocar el féretro, aunque nos dé escalofríos. A pronunciar el levántate, aunque parezca una locura. Porque, seamos sinceros, la vida está llena de pequeños funerales. De sueños rotos, de relaciones fallidas, de oportunidades perdidas. A veces, necesitamos que alguien nos diga, no llores. No porque sea insensible al dolor, sino porque ve en nosotros la capacidad de levantarnos, de resurgir, de volver a empezar. Y a veces, ese alguien tenemos que ser nosotros mismos. Tomar las riendas de nuestra existencia y gritarle a la adversidad, a ti te digo, levántate. Y si alguien te pide un café en tu propio velorio, pues, dale el café. Al fin y al cabo, ¿qué más da? La vida es demasiado corta para tomarse las cosas tan en serio. Mejor reírse un poco, incluso en los momentos más difíciles. Ya lo decía Dante, en el paraíso, reiremos del dolor que conocimos en la tierra. Este es el segundo episodio. Hasta ahí el primero, cortito. Esta vez es un padre y también un importante líder religioso. Dante introduce el segundo episodio de esta serie de resurrecciones con una narrativa nueva. Ahora, el protagonista es Jairo, un líder religioso, un hombre fuerte, respetado,
con una única debilidad, su pequeña hija. Su única hija. Todo comenzó como un resfrío, pero en pocos días la fiebre no bajó. La llevaron al hospital y la niña cayó en un coma irreversible. Los médicos no daban respuestas. La impotencia comenzó a carcomer a este padre que estaba acostumbrado a ser fuerte, a no llorar, a no flaquear. Pero cuando el doctor le confirma que su hija no volverá, algo en él se quiebra. La represa emocional se rompe. El líder se vuelve simplemente un padre destrozado. Y entonces recuerda a Jesús. Un tal milagrero que muchos consideran falso. Pero ahora su desesperación es más grande que su orgullo. Y Dante lanza una frase poderosa. Todo hombre llega a un punto en que su desesperación es un milímetro más grande que su dignidad. Jairo se lanza a buscar a Jesús. Camina, pregunta, se abre paso entre la multitud. Cuando por fin lo encuentra, se arrodilla. Le suplica. Mi hija está muriendo, ¿podrías hacer algo, tocarla, salvarla? Jesús simplemente responde. Obvio. Llévame. Dante va construyendo este segundo episodio con intensidad creciente. Lo que viene a continuación es una de las historias más poderosas de los evangelios, la resurrección de la hija de Jairo, cargada de detalles emocionales, sociales y espirituales que Dante promete desarrollar en profundidad. Dante continúa el segundo episodio de su serie de resurrecciones relatando cómo, en el trayecto a casa de Jairo, este recibe una noticia devastadora: su hija acaba de morir de un infarto fulminante. Sus allegados le dicen que ya no moleste al maestro, que ahora la niña descansa en paz. Sin embargo, Jesús interrumpe ese veredicto final con una frase simple pero poderosa. No tengas miedo, solo confía en mí. Jebel detalla la escena al llegar Jesús al hogar. Es un ambiente de dolor absoluto. La madre de la niña está paralizada en una silla. Jesús, sin ironía pero con autoridad, hace una pregunta que parece fuera de lugar. ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, solo duerme. Esa afirmación enfurece a los presentes, incluso a la madre, que no entiende cómo alguien puede minimizar así su dolor. Pero Jesús no discute, actúa. Hace salir a todos de la habitación excepto a los padres y a 3 de sus discípulos cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Toma la mano de la niña, ya fría, ya sin color, y dice con fría, con un color ceniciento. Jesús toma su pequeña manito y le dice: pequeña, ya, hora de despertar. La nenita abre los ojos. Habla. Pide comida. Ríe. Sus padres lloran y ríen al mismo tiempo, atónitos. Luego, como en el primer milagro, mira a sus discípulos y les repite: ¿vieron eso? No hay nada que temer. Con esta segunda resurrección, Dante enfatiza que la muerte no es un límite para Jesús. Ni el tiempo ni la biología detienen su autoridad. Pero la prédica no se detiene ahí y Dante se detiene aquí, pero nos deja saboreando la escena. Nos obliga a imaginarnos la respiración contenida de Pedro, Santiago y Juan, el silencio denso y pesado que precede al milagro. Nos hace sentir el frío en la mano de Jesús, la incredulidad que se transforma en llanto y risa descontrolada. ¿Por qué Dante elige esta resurrección en particular? ¿Qué la hace tan poderosa? Primero, la humanidad cruda del protagonista. Jairo no es un mendigo, un paria, un marginado. Es un líder, un hombre de poder, alguien que supuestamente lo tiene todo bajo control. Pero la enfermedad de su hija lo desarma por completo, lo convierte en un padre desesperado, vulnerable y humilde. Nos muestra que la desesperación puede igualarnos a todos, independientemente de nuestro estatus o creencias. Segundo, la frase de Jesús: no tengas miedo, solo confía en mí. En medio del dolor, la desesperanza y la certeza de la muerte, Jesús ofrece una promesa de esperanza. No minimiza el dolor, pero lo pone en perspectiva. Invita a Jairo a confiar en algo más grande, algo más poderoso que la muerte misma. Una invitación que resuena con fuerza en nuestros propios momentos de crisis. Tercero, la resurrección en sí misma. No es una curación, no es una mejora. Es una reversión total, una derrota completa de la muerte. La niña vuelve a la vida, con hambre, con alegría, con futuro. Una prueba irrefutable del poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Y finalmente, la advertencia a los discípulos: ¿vieron eso? No hay nada que temer. Más que una simple constatación de un milagro, es una declaración de principios. Una invitación a vivir sin miedo, a confiar en el poder de Jesús, incluso frente a la muerte. Porque si Él pudo resucitar a la hija de Jairo, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Este es el tercer episodio de la saga. Esta vez vemos a una amiga personal de Jesús, se llama Marta.
Ella había esperado que Jesús apareciera para sanar a Lázaro, su hermano. Dante continúa su poderosa narrativa entrando de lleno en el clímax emocional y espiritual de la prédica, el milagro de Lázaro. Después de reflexionar sobre cómo Jesús llora por los vivos más que por los muertos, Jebel conduce a su audiencia al momento decisivo. Jesús llega a la tumba. La tumba de Lázaro era una cueva sellada con una piedra, como era costumbre. Jesús se acerca, y con una voz tranquila pero firme, da la orden. Quiten la piedra. Dante explica que la piedra simboliza las barreras humanas, las dudas, la desesperanza. Las piedras nunca fueron un obstáculo para Dios, ni hace 2000 años, ni hoy. Ilustra esto con una historia real, la de una condesa alemana atea, famosa por su negación de la vida después de la muerte. Esta mujer ordenó que su tumba fuese sellada con planchas de granito, rodeada de bloques de piedra y prensada con hierro, con una inscripción arrogante que decía: esta sepultura jamás deberá abrirse. Está comprada para toda la eternidad. Su intención era ridiculizar la idea de la resurrección. Pero lo que no consideró fue la vida. Cerca de su tumba creció un nogal pequeño, cuyas raíces, con el tiempo, rompieron las prensas de hierro y levantaron la tapa de granito. La vida venció a la muerte, incluso en su provocación atea. Jesús hace lo mismo. Jesús lo traía de regreso, solo para demostrarle a los vivos que la muerte había empezado a ser devorada por la victoria. ¿Alguien lo cree, sí o no? Ordena mover la piedra, no porque la necesite, sino para que los presentes vean el milagro. Entonces llama a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Dante, con su estilo narrativo, compara la escena con un hijo adolescente que duerme por días. Lázaro, que llevaba 4 días muerto, se incorpora. Su corazón late, sus ojos se abren, su cuerpo responde. Aún vendado, se sienta. La multitud estalla. Jesús mira a sus discípulos y, por tercera vez en esta serie de milagros, les repite. Por tercera vez dice, ¿vieron eso? No, creo que es así. No hay nada que temer. Acciones previas. Pero aún queda una más, la más grande, y Dante, elevando la voz, enfatiza, no hay nada que temer. 4 días. 4 días y el hedor de la descomposición impregnando el aire. 4 días y la desesperanza clavada en el corazón de Marta y María. 4 días y la muerte cantando victoria. Pero la victoria de la muerte siempre es una mentira. Una vil mentira susurrada al oído de la humanidad. Miren a Lázaro, amigos. Miren a ese hombre envuelto en sudarios, con la muerte todavía aferrada a él. Pero la muerte ya no tiene poder. Ya no tiene la última palabra. Porque la palabra está ahí, parada frente a la tumba, y la palabra es vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Lázaro, atados, inmovilizados por las vendas del temor, la duda, el pecado? ¿Cuántas veces hemos creído que estamos enterrados para siempre, que no hay salida, que la piedra es demasiado pesada para moverla? Pero Jesús nos dice hoy, quiten la piedra. No tengan miedo de enfrentar sus miedos, sus limitaciones, sus pecados. No tengan miedo de abrir la tumba de sus corazones, porque yo estoy aquí, listo para llamarles por su nombre y decirles, salgan fuera. La condesa atea intentó desafiar a la vida con la muerte, sellando su tumba con granito y hierro. Pero la vida, en su implacable búsqueda, encontró una manera de romper esas cadenas. Así también, la vida que Jesús ofrece romperá las cadenas que los atan. Él no necesita que quiten la piedra para resucitarlos. Él puede hacerlo con su poder divino. Pero Él quiere que participen, que demuestren su fe, que se atrevan a creer que el milagro es posible. Porque la resurrección de Lázaro no es solo una historia antigua. Es una promesa viva para cada uno de nosotros. Es la prueba de que no hay oscuridad que Él no pueda disipar, no hay pecado que Él no pueda perdonar, no hay muerte que Él no pueda vencer. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y finalmente este es el 4º episodio, el final. Dante introduce el episodio final de su miniserie con María Magdalena como protagonista. Antes de conocer a Jesús, ella estaba poseída por 7 demonios, prisionera de enfermedades, depresiones o traumas, según lo que se especula. Jesús no solo la liberó, sino que le devolvió la dignidad y la vida. María Magdalena fue testigo directa de la crucifixión. El viernes, lo vio morir. El domingo, muy de madrugada, va al sepulcro con un único propósito: honrar el cadáver. No va a buscar un milagro, sino a limpiar su cuerpo, retirar la sangre seca, darle un último adiós. El camino al sepulcro está impregnado de dolor.
Dante lo describe como un sendero de luto, con el cielo gris y el ambiente frío. María va sola, cargando perfumes y aloes. Pero al llegar, algo no cuadra. La piedra está removida. Su reacción inicial no es esperanza, sino alarma. Cree que se han robado el cuerpo de Jesús. Corre desesperada hasta encontrarse con Pedro y Juan. Les dice: alguien se ha llevado el cuerpo del Señor. Pedro y Juan corren a la tumba. Juan llega primero y observa la escena. Todo está ordenado: el sudario, la túnica, la piedra movida. Entonces recuerda lo que Jesús había dicho. Cree. Dante señala que este momento marca el inicio de la Pascua de Resurrección como realidad espiritual y no solo profecía. Pedro y Juan corren a anunciar lo sucedido. El lente, dice Dante, podría seguirlos, pero se queda con María Magdalena, porque algo extraordinario está a punto de ocurrir. La historia parece haber terminado. Pedro y Juan han visto la tumba vacía. Corren con el corazón agitado a contarle al resto de los discípulos. Si esto fuera una película, dice Dante, cualquier director de cine seguiría a los héroes, a los protagonistas visibles del relato, los escritores de las futuras epístolas, los apóstoles fundadores. Pero no. La cámara se queda con una mujer. Con una sola. Con María. Ella no corre. No proclama. Solo se queda ahí, quieta, vencida, rota, llorando frente a una tumba vacía. Juan lo narra así. María se quedó afuera del sepulcro, llorando. Se inclina, aún con los ojos nublados por las lágrimas, y ve algo extraño. Dos figuras están sentadas donde debería estar el cuerpo de su maestro. Uno a la cabecera, otro a los pies. No los reconoce. No sospecha que son ángeles. Cree que son hombres cualquiera. Y uno de estos que se ve que aprendió del maestro dice: ¿y por qué lloras? Su dolor no le permite ver más allá. Entonces uno le habla. Le dice. María, sin pensarlo, responde lo evidente. Alguien se ha llevado el cuerpo de su Señor. Y sigue llorando. Su tristeza es densa. No está buscando esperanza. Solo quiere entender qué hicieron con el cuerpo. De pronto, otra figura aparece detrás de ella. Ella lo ve, pero no lo reconoce. Que luego vio a Jesús que estaba allí, pero no supo que era Jesús. Estaba tan obnubilada, tan choqueada. Y Jesús le dice: mujer. Adivinen qué le dijo. Después dicen que yo repito: mujer, ¿por qué lloras? Quizás la bruma del amanecer, o tal vez la ceguera del alma que no quiere ilusionarse. El extraño le pregunta: Metro. La misma pregunta, una vez más. Pero algo en ese tono, algo en esa voz. Ella, aún sin saber quién es, le habla como si fuera el jardinero. Le dice: si tú lo tomaste, dime dónde lo pusiste y yo iré por él. Y entonces sucede. Jesús no le da un sermón. No le muestra las heridas. No invoca al cielo. Solo dice su nombre. María. Eso fue todo. Solo su nombre. Dicho como solo él podía decirlo. En ese instante, la eternidad se enciende en el corazón de una mujer rota. Reconoce la voz de su maestro. Ya no es el jardinero. No es un extraño. Es él. Él está vivo. Ella cae de rodillas. Llora. Ríe. Grita su nombre. Y Dante detiene todo el relato aquí. Se pregunta: ¿por qué ella? ¿Por qué la mujer de la que solo sabemos que tuvo 7 demonios? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no su propia madre? María no escribió epístolas. No predicó en el Areópago. Ningún concilio llevó su nombre. Pero Jesús la eligió a ella. Y eso, dice Dante, es todo lo que necesitas saber. Jesús no busca currículums espirituales. Busca corazones rendidos. A través de María, el Maestro deja un mensaje para todos los que han llorado solos frente a sus tumbas, sus pérdidas, sus noches eternas. El llanto puede durar toda la noche, pero con el amanecer llega la alegría. Salmo 30, 5. Y así, en este último acto de la miniserie, Jesús vuelve a hacer lo mismo que en los otros 3 milagros. Mira, ¿viste eso? No hay nada que temer. Si esta noche de duelo, de dolor, se va a terminar en algún momento. Y yo creo que te grabes esto. La tristeza quizás nos puede robar la noche, pero nunca nos puede robar la vida entera. Es una promesa del Señor. 1 noche, 2 noches, 3 noches, no la vida. Dante cierra su mensaje con una promesa que va más allá de toda emoción. La muerte no es el final. La desesperanza, dice, no. La tristeza, por más densa y larga que parezca, no llevar. Puede que las nubes tapen el sol, pero no lo pueden apagar. Puede que la noche retrase el amanecer, pero no puede evitarlo.
La mañana siempre llega, aunque no tan pronto como deseamos. Pero llega. Y con ella, la alegría. Dante se dirige aquí al corazón roto de quienes están en duelo. A los que se preguntan si su dolor tendrá fin. A los que ya no saben orar porque están demasiado cansados de esperar. Con voz firme pero compasiva, dice: la tristeza puede robarnos una noche. 2. Quizá 3. Pero no puede robarnos la vida entera. La promesa de resurrección, la muerte no tiene la última palabra. Le dice, los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. Y todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Gebel introduce aquí el concepto de primicias. Cita 1 Corintios 15:20. Las primicias eran el primer fruto de la cosecha, una muestra que indicaba la calidad de lo que vendría después. Jesús es esa primicia. Su resurrección no fue un evento aislado, sino el anuncio del futuro de todos los que creen. Entonces, ¿qué ocurrirá con nosotros al morir? Dante responde citando Juan 5:25. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Y aquí pinta una imagen conmovedora. Un mundo lleno de cementerios olvidados. Lápidas borrosas, nichos abandonados, tierra quieta desde hace siglos. Pero un día, la tierra entera será estremecida. La voz del mismo Jesús que llamó a Lázaro, resonará en todo el planeta. Los ataúdes se abrirán. La hierba será empujada desde adentro. El polvo se levantará. Los huesos responderán. Y los olvidados de la historia serán llamados uno por uno. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. ¿Y todo por qué? Porque la muerte ha sido devorada por la victoria. La muerte ya no tiene poder. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Sí o no? ¿Y cómo serán esos cuerpos? Alguien podría imaginarse un desfile de zombies, pero eso, dice con humor Dante, es otra serie. Muchos cuerpos ya no existen. Han sido destruidos, quemados, descompuestos. Algunos murieron desfigurados, enfermos, olvidados. Pero Pablo responde a esta pregunta en 1 Corintios 15:42. Nuestros cuerpos terrenales son plantados como una semilla, pero serán resucitados para vivir para siempre. Fíjate, dice Dante, no dice enterrados, sino plantados. Porque Dios no entierra cosas, siembra promesas. Nuestros cuerpos, aunque bajen en deshonra, resucitarán en gloria. Aunque bajen en debilidad, resucitarán en fuerza. Aunque bajen como cuerpos naturales, resucitarán como cuerpos espirituales. Y todo esto ocurre porque la muerte fue devorada por la victoria. La esperanza de los que duermen. Dante es claro. No subestimo el dolor de la muerte. Pero lo que no debe haber es desesperación. La tumba no pudo contener a Cristo. Y si Cristo vive en ti, ninguna tumba podrá contenerte a ti. Es la promesa más radical de todo el Evangelio. Dios va a reclamar su creación. Va a rehacer lo que el tiempo y el pecado destruyeron. Y entonces, Dante se lanza en una ráfaga de imágenes que estremecen el alma. Adiós a las salas de espera de hospitales. A los partes médicos que arruinan noches. A los papeles de divorcio manchados en lágrimas. A las quimioterapias invasivas y las diálisis extremas. A besar frentes frías en silencio. Y volver a besar mejillas tibias en alegría. Adiós a la soledad. A los avisos de embargo. Al maltrato. A los ultrasonidos que ya no muestran vida. Todo lo que el pecado, el tiempo y la muerte han roto, será restaurado. Porque la mañana viene, y con ella, el rey que venció a la muerte. Dante cierra su mensaje con un clímax no solo narrativo, sino teológico y personal. Tras más de una hora de reflexión sobre la muerte, el duelo y la resurrección, llega el momento del gran secreto. Y finalmente lo prometido. El gran secreto que ocultaban estas cuatro resurrecciones, en las que estuvo obviamente involucrado Jesús. Pero antes, nos recuerda algo esencial. La muerte duele. No se trata de minimizarla, ni de disfrazarla con palabras de consuelo barato. Dante abre su corazón. Habla de la muerte de su madre, consumida por el Alzheimer, que le robó su esencia años antes del final. Habla de su padre, que soñaba con morir tomado de la mano de alguien que amaba, pero por culpa de protocolos asépticos, muro, en una cama, sin compañía, y fue incinerado sin un abrazo de despedida. Habla de un hermano que murió joven, de 46 años, de un infarto fulminante. Y entonces lo dice claro. Cuando sepultamos un cuerpo, no sepultamos solo un cuerpo. Sepultamos sueños, planes, nietos no nacidos, cenas no compartidas, aniversarios que ya no vendrán. Por eso la muerte lastima tanto. Pero aquí viene el giro.
En el cielo, esos sueños se van a hacer realidad. Y luego lanza la que, quizás, es la frase más poderosa de toda la prédica. Nuestro futuro con quienes se fueron, será mucho más grande que el pasado que tuvimos con ellos. No es solo una frase para aliviar. Es una declaración de fe, de promesa bíblica, de certeza espiritual. Dios no nos hizo para terminar en una tumba, sino para vivir eternamente. Llave antigua del secreto final. Las 4 resurrecciones escondían una verdad. Dante dice que para revelar el gran secreto detrás de las 4 resurrecciones, la del hijo de la viuda, la hija de Jairo, Lázaro y Jesús, necesita contar una historia más. Una historia real, simbólica, hermosa. Libro abierto: la historia del misionero y el río azul. En algún lugar remoto de Brasil, un misionero descubre una tribu indígena que está siendo devastada por una enfermedad. La única solución es que los miembros de la tribu crucen un río y lleguen a un hospital. Pero hay un problema. Tienen miedo al río. Creen que está habitado por espíritus malignos. Para ellos, meterse en el agua es condenarse a muerte. El misionero les explica que él mismo ha cruzado el río y ha vuelto. Les muestra su mano en el agua. Luego se salpica. Luego entra al río, se sumerge. Pero nada los convence. Hasta que hace algo definitivo. Se zambulle. Nada hasta la otra orilla. Sale del agua, y alza su mano en señal de victoria. Solo entonces los indígenas entienden. El río no tiene poder. Él mismo entrar al río, se sumergiera en el río de la muerte, en las aguas de la muerte, para que la gente creyera que la muerte había sido vencida, que no había que temerle. Y después que lo hizo, después que salió del otro lado del río de la muerte, dijo: ahora sí es hora de celebrar. No lo creyeron hasta que él mismo salió vivo del otro lado. Ahí se convencieron de que Dios tiene las llaves de la vida y de la muerte, que ningún demonio puede decidir cuándo nos vamos. El miedo era una mentira. Y entonces se lanzan al agua. Porque alguien fue primero. Cruz Jesús es el primero que cruzó. Dante concluye. Jesús veía a la gente esclavizada por el temor a la muerte. Y cruzó ese río primero. Entró al agua. Bajó a la tumba. Se sumergió en la oscuridad. Y salió del otro lado. Y cuando salió, levantó su mano al cielo, como el misionero, y dijo: no hay nada que temer. Eso es lo que significan las 4 resurrecciones. El Dios que expone el truco, el engaño del timador llamado muerte. El Dios que nos gustaría que esté presente en nuestro funeral, y que de hecho lo está. Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. En el cielo no se llora cuando alguien muere, en el cielo se celebra, uno más que viene a casa. Eso es lo que significa la tumba vacía. Eso es lo que dice el corazón del Evangelio. La muerte no es el final, sino el umbral hacia la vida más plena. En bajo flecha hacia la izquierda conclusión: ¿qué harás tú con esta verdad? El mensaje termina con una pregunta implícita, sin manipulación, sin presión. Solo una invitación. Si Jesús cruzó el río primero, ¿te animas a creer que también lo vas a cruzar? ¿Estás viviendo como si la muerte fuera el final, o como si la resurrección fuera tu destino? Como lo dice Pablo, no tenemos que entristecernos como los que no tienen esperanza. Los ángeles nos van a escoltar a casa. El día que se cierre el telón de esta vida y nos hayamos comido una buena porción de la vida y nos toque estoicamente irnos, los mensajeros de Dios nos llevarán en el último viaje de la vida. Dios tiene de hecho un ángel asignado para llevarnos a cada uno a casa. Dante ha mostrado, historia tras historia, que Jesús arruina funerales no por falta de respeto, sino por exceso de poder. Y no vino a evitar la muerte, sino a vencerla desde adentro. Así, con una tumba abierta, una mujer que escucha su nombre, un río cruzado y una mano levantada, Dios nos dice una vez más: no llores. No temas. El río azul no tiene poder sobre ti. Yo estaré contigo al otro lado. Y en vista de esta certidumbre, ¿por qué tenerle miedo? Él lo hará otra vez, podemos estar seguros. La misma voz que despertó a un muchacho en las cercanías de Naín, que movilizó a la hija inmóvil de Jairo, que despertó el cadáver de Lázaro, la misma voz hoy habla de nuevo. Y hoy, 2000 años después, nos guiña un ojo y dice: ¿viste eso? No hay nada que temer. Es solo un río azul.